¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Acaba de hablar el secretario de prensa de Putin. Se llama secretario de prensa de la presidencia de la República. De Putin, pues. Acaba de hablar. Dmitry Peskov. Y acaba de decir que Rusia va a cuidar su seguridad ante el despliegue y el cerco del país de las hamburguesas, OTAN, Reino Unido y otros. Estamos hablando de estados soberanos, no nos olvidemos de ello. Sin duda, en el contexto actual, Rusia está pensando en cómo garantizar su seguridad. Y que sobre desplegar misiles, lanzaderas, tropas, bases militares en Venezuela, en Cuba, que forman parte de eso, de esa seguridad que ellos están previendo. Así lo dijo. Todas declaraciones van, declaraciones vienen y este conflicto está que arde. Y Venezuela ha sido colocado allí como una ficha importante entre esos actores. Ahora fíjate, cuando salió la declaración vicecanciller ruso, Ryakov, hace 2 días, al día siguiente, el embajador de Rusia en Venezuela, Bardasirov, se reunió con el canciller de Venezuela, Plasencia. Me imagino que es para tratar ese y otros temas. Luego, el presidente Maduro, en su alocución anual a la Asamblea Nacional, dijo, entre otras cosas, que no iban a mover 1 centímetro los acuerdos. Son más de 300 acuerdos que tenemos con Rusia, entre ellos acuerdos militares. Luego, Padrino habló en la misma sintonía. ¿Qué quiere decir? Que este juego está abierto. Ahora, nosotros tenemos que mirar el contexto donde se está moviendo Rusia. ¿Y por qué hace esta declaración y le pide prácticamente ayuda a Cuba y a Venezuela? Porque todos los días tenemos que estar viendo la evolución del conflicto Ucrania. Vamos a ver cuánto aguanta la presión Rusia que le tienen OTAN, gringos, Canadá, Reino Unido, entre otros. Vamos a ver. Porque allí lo que está en juego es que el país de las hamburguesas quiere frenar a toda costa el desarrollo no solo militar, sino geopolítico de Rusia y de China. Y está acercando a Rusia, lo está provocando, de manera que a Putin se le vuelen los sesos y caiga en el anzuelo que le han tirado en esa provocación. ¿Para qué? Para sancionar con medidas extremas a Rusia e de esa manera impedir su desarrollo y de otra forma frenar la activación del Nord Stream 2 para que los gringos le sigan vendiendo energía a Europa. Por ahí van las cosas, por ahí van los tiros, por esos dos flancos. ¿Qué hacen los rusos? Los rusos hacen 2 cosas. Le dicen, nosotros vamos a atacar Ucrania si ustedes siguen, no dicho de esa forma, pero dan a entender que van a atacar Ucrania, ¿verdad? La otra ficha que sacaron recientemente fue la de Venezuela y la otra ficha que jugaron los rusos es advertirle a los gringos que si los sancionan van a romper todo tipo de relaciones. Todo tipo de relaciones. Eso avivaría el conflicto de una guerra fría y pondría mucho más caliente todos estos temas. Por eso es que los gringos están tratando de que Rusia se apresure para que invada Ucrania o para que lance un ataque a Ucrania, para ellos tener disponibles hasta 18 medidas, como lo han dicho recientemente, entre ellas sanciones a funcionarios, sanciones al país, bloqueo y ya ustedes saben todo lo demás. Ahora, acaba de decir Estonia que Rusia, que están dispuestos a colocar en la frontera allí más de 5.000 soldados de la OTAN. Para que ustedes vean cómo este escenario se está poniendo negro.
Si acaban los gringos de meter un golpe o lanzar un golpe a Kazajistán, frontera con los rusos, para seguirlo cercando, no fue viable, no fue posible, se pueden imaginar todo lo que está en juego, y ahí está inserto en ese concepto, en esa geopolítica, estamos nosotros. Rusia es aliado, Rusia es amigo, Rusia metió la mano por Venezuela y ahora Rusia pide ayuda de Venezuela. Fíjate cómo van escalando las cosas. Primero lo dice un vicecanciller, después lo está diciendo el secretario de prensa, que es la voz de Putin. Luego habla Padrino. Luego el canciller Plasencia de Venezuela habla con el embajador ruso. Luego aparece Maduro y dice más o menos algo similar. O sea que están en sintonía. Rusia y Venezuela están en sintonía. Ahora, llegado el momento de ese conflicto que escale, bueno, allí ya vendrían las discusiones aquí internas en Venezuela. Pero por ahora, en este marco geopolítico hay sintonía en colaborar con Rusia, en prestar ayuda. ¿Que van a extraer bases militares? No lo sabemos. Que se van a insertar en Venezuela ya es una discusión más interna acá con la asamblea, con los actores políticos, con el presidente de la república, con el pueblo, que van a determinar pues si eso va a ser factible de seguir escalando este conflicto que se está poniendo bastante caliente. De todas formas, déjame tus opiniones, tus puntos de vista al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.